Jesús llegó al mundo con un mensaje revolucionario: construir una iglesia para los más necesitados. Había mucha opresión, mucha injusticia. Eligió a 12 apóstoles que predicaron su palabra y sumaron creyentes al proyecto del Hijo de Dios. Personas del pueblo, hombres comunes. Se dedicaba a sacarle el dinero a sus compañeros judíos para dárselo a los romanos. El primer sucesor del fundador es un señor que ha traicionado. Siglos más tarde, la Iglesia Católica atraviesa una enorme crisis de fe. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa Cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. Los creyentes cuestionan su cercanía al poder político y económico y su falta de apostolado. El mensaje de humildad no ha sido llevado a nivel institucional. La voz de Jesús se nos perdió. La inmensa mayoría de los fieles son y viven en la pobreza. ¿Qué ha sucedido con aquellos movimientos que buscaron recuperar los principios de Jesús? Hablar de los pobres, del oprimido. Y se fue al monte, se fue a la guerrilla, se fue guerrillero. La Iglesia Poder tuvo un rol determinante en la tortura, asesinato y muerte de militantes católicos que le molestaban. ¿Podrá el Papa Francisco recuperar el espíritu de los principios de Jesús? ¿Logrará que los fieles vuelvan a creer en la Iglesia? Según los estudiosos, en los últimos tiempos muchos fieles abandonaron la iglesia. ¿Cuál es la razón de su alejamiento? ¿Qué críticas se le hacen a su fe? A través de su historia, el catolicismo atravesó numerosas crisis que provocaron conflictos profundos en el interior de la iglesia. México ha venido decreciendo de manera dramática, que va más allá de lo que nos dicen las estadísticas. Brasil es el caso más importante. En los años 80 del siglo pasado todavía tenía índices de cerca del 90% de católicos. Y hoy está rondando 59%. O sea, hay una caída impresionante. América Latina, y como región, tiene una enorme polarización. Tiene sectores muy enriquecidos, muy occidentalizados, muy insensibles frente a los grandes temas sociali y una gran massa empobrecida. Tante come quello delle migrazioni è molto presente nel sottolineare le crescenti disuguaglianze sociali nel mondo. Oggi l'1% della popolazione del mondo possiede quanto il restante 99%. Uno de los aspectos centrales que se pide de la Iglesia es la dimensión social. Es decir, es la opción por los pobres, la opción por los disminuidos, los derechos humanos, el tema de los migrantes, el tema de los ancianos, de los jóvenes, de los niños, del trabajo. Según los especialistas, Jesús sostuvo un principio fundamental: crear una iglesia abierta a los hombres y mujeres más desprotegidos. Pero ¿quiénes eran sus discípulos? ¿Qué vio en ellos el Hijo de Dios? ¿Eran especiales? Parlare degli apostoli è una cosa semplice ma complicata ancora. Le uniche notizie che abbiamo degli apostoli sono nei Vangeli. Tutto quello che si racconta della loro morte, della loro vita, è legato alla tradizione e normalmente alle leggende. Si uno mira la llamada del Señor a cada uno de ellos, encontramos que eran personas del pueblo, hombres comunes. Pertenecían a diferentes partes de lo que es la sociedad judía de esa época y los elige primero como un tipo de alumnos suyos, discípulos, seguidores. Erano uomini del primo secolo d.C., palestinesi, giudei, di professione pescatori. ¿Acaso Jesús los eligió porque eran un ejemplo de vida a seguir? En sí lo que los hacía especiales es que muchas veces eran considerados pecadores. En el caso de Mateo, que era recaudador de impuestos, se le veía como una persona
hasta mal a una persona que se dedicaba a sacarle el dinero a sus compañeros judíos para dárselo a los romanos. Pedro traicionó a Jesús 3 veces y el Evangelio relata esto. Es una locura desde la perspectiva de una institución contar que el primer sucesor del fundador es un señor que ha traicionado. Tenemos otros casos, por ejemplo, el apóstol Santiago, patrón de España, también era un hombre de un carácter muy fuerte, hasta era conocido como el hijo del trueno, precisamente por este carácter, dicen muchos, que tenía tan fuerte. Jesús llevó su prédica a todos los hombres y mujeres de fe. ¿Por qué estos hombres eligieron seguir a Jesús? Los apóstoles son personas como nosotros que han encontrado a Jesús y se han enamorado. Pero son hombres como nosotros, no son superhéroes o cosas raras. Y tenían sus debilidades como nosotros. ¿Por qué los discípulos de Jesús decidieron seguir al Hijo de Dios? ¿Por qué aceptaron predicar la palabra de Dio? Gli apostoli seguirono Gesù perché Gesù, anche lui era ebreo, che è molto religioso, educato nella tradizione dei padri e nella religione giudaica, però il suo messaggio fu così dirompente che ebbe un seguito abbastanza che sconvolse parecchio l'ambiente dell'epoca perché fu di fatto rivoluzionario. La lucha de Jesús fue contra toda una estructura que oprimía, porque ahí habían esclavos, gente sin empleo también, o gente que tributaba únicamente a la corte y después vengan, cómprenos. Jesús estuvo contra eso, contra la acumulación. Esa fue su lucha. La relación de los prefectos romanos hacia los habitantes de Judea tuvo altibajos, fue una relación de sospecha mutua. Los judíos durante esa época se rebelaron muchas veces contra los romanos y los romanos aplacaron las rebeliones a mano de hierro. Hubo miles de muertos, muchos de ellos crucificados, como acostumbraban a hacer los romanos. Si uno quiere hacer abstracción, intentar encontrar un mensaje entre todo lo que se dice que dijo Jesús, uno ve a Jesús como un inconformista, un sujeto que está en contra de la dominación romana, pero sobre todo de determinadas injusticias que hoy podemos ver, que todavía podemos ver en el campo social. ¿Cómo tomaron los estudiosos de la época el mensaje crítico de Jesús? ¿Cómo reaccionaron frente a sus ideales revolucionarios? El mensaje de Jesús generó realmente tensiones en círculos sacerdotales, porque incluso muchos de sus ataques estaban dirigidos precisamente a las prácticas que a juicio de Jesús habían desvirtuado el espíritu del templo. Critica fuertemente a la dirigencia de su época. ¿Y él qué dice? No hacen lo que dicen. A mí me viene y me dice, qué lindo hubiera sido vivir en la época de Jesús, de los primeros apóstoles. Y yo siempre hago la pregunta, ¿y hubieras optado por Jesús? Las prédicas de Jesús chocaban mucho en la antigüedad, por esto se puede decir que eran perseguidas, también porque Jesús siempre utiliza la paradoja. Es hombre, entonces habla de cosas que nos interesan, que entendemos, pero al mismo tiempo la solución que ofrece Jesús es una solución divina, entonces tiene que chocar. Si no choca, se puede decir que no cumple con la misión. Los textos bíblicos revelaron que la muerte de Jesús desconcertó a los apóstoles, quienes se preguntaron cuál era el sentido de su misión.
Cuando un grupo pierde a su líder, puede suceder que se desintegre o que continúe. Generalmente, cuando un líder es un buen dirigente, crea cuadros. De hecho, Jesús dice en los evangelios que tenía 120 seguidores, 72 discípulos, a los cuales capacitó a 12 para mandar lejos. Enviar lejos en griego se dice apostelo. Apo, más allá. Stelo, enviado, enviar. Gli apostoli seguirono Gesù un po' tutta la Palestina dell'epoca. Gesù sceglieva i piccoli villaggi che erano più abbandonati. ¿Cuál fue el mensaje que llevaron a través de los pueblos de la antigüedad? El apostolado de la Iglesia coincidió con su prédica y los principios de su evangelización. Una de las cuestiones más controversiales cuando uno hace un análisis histórico-crítico de la Iglesia es en qué medida la institución llamada Iglesia llevó un mensaje, llamémoslo cristiano, de amor al prójimo, y en qué manera se fue desviando de eso. Gran parte di quelli che pensano alla Chiesa fanno questo confronto tra ciò che la Chiesa è di fatto e ciò che sta alla sua origine, per esempio la predicazione di Gesù. E questo costituisce uno dei términos fundamentales del problema. A mi parecer, tanto Cristo como los apóstoles pensarían que la fe que se vive el día de hoy ha sido a veces malentendida. Desgraciadamente, cada quien hace sus interpretaciones de las palabras que retratadas en la Biblia están tanto de Cristo como de los apóstoles. Credo che Gesù e gli apostoli, se vedessero la Chiesa cattolica cosa è diventata oggi, avrebbero una sensazione di stupore, di spaesamento. En el año 2013, el cardenal sudamericano Jorge Bergoglio asumió el trono de Pedro. Y en una de sus primeras homilías pronunció su deseo: ¿cómo quisiera una iglesia pobre para los pobres? ¿Es casualidad o se trata de un intento de la iglesia de recuperar el mensaje convocante de los orígenes y sumar nuevos miembros? La llegada de Francisco al pontificado fue una sorpresa, ¿no? El primer papa latinoamericano, jesuita, llega, yo creo, como producto de la profunda crisis que está sufriendo la Iglesia Católica. En su primera audiencia pronunció esa frase que se ha transformado en la central de su pontificado. Es una iglesia pobre para los pobres. No quiero príncipes de la Iglesia. Hace una crítica al clero que se siente superior y vive como príncipe, ¿verdad? Cuando la inmensa mayoría de los fieles son y viven en la pobreza. Este principio del apostolado de Francisco, acercar la iglesia a los más necesitados, fue también un concepto clave para la teología de la liberación, un movimiento religioso que en el siglo XX generó adeptos y enemigos. Pero, ¿por qué un sector de la iglesia lo consideró peligroso? ¿Cuáles fueron los vínculos con la guerrilla? ¿Hubo curas armados? ¿Por qué algunos miembros del Vaticano buscaron el fin inmediato del movimiento? Muchos de los colaboradores del Papa sostienen que su labor está orientada hacia los más pobres, en busca de una iglesia inclusiva, alejada del poder y la riqueza. La iglesia aporta. Yo tengo el recuerdo de Bergoglio, siendo nuestro obispo en Buenos Aires, y cuando nadie se fijaba en las villas, los gobiernos no miraban las villas, la sociedad no miraba las villas, el único que daba un aporte para que los proyectos salieran era nuestro obispo de Buenos Aires. Para muchos conocedores, esta mirada del Papa Francisco es herencia de un movimiento revolucionario que convocó a quienes buscaban una manera nueva de ser apóstoles. La teología de la liberación. La teología de la liberación es un movimiento que se da sobre todo en América Latina después de un hecho muy importante y disruptivo en la Iglesia, que fue el Concilio Vaticano II,
que comienza con Juan XXIII en 1962 y continúa con Pablo VI, ¿no? Va a tener una ratificación muy fuerte en Medellín, la conferencia de Medellín, que ya es en América Latina, y donde se tratan los problemas propios de América Latina, ¿no? Yo estuve en sus albores cuando se dio por sentada la reunión de Medellín, que vinieron todos los obispos de América Latina. Vivimos muy intensamente lo que ahí se dio, que era hablar de los pobres, del oprimido, cosas que nunca se habían tocado en la iglesia. Según los defensores de este movimiento, el principal objetivo era recuperar la labor apostólica de sus sacerdotes, tal como lo había transmitido Jesús. Il pensiero dell'America Latina si basa su un principio fondamentale che è il concetto di Chiesa come popolo di Dio. E non mentre la teologia tradizionale identificava la Chiesa con la gerarchia, mentre la teologia della liberazione riporta tutto al principio evangelico, e cioè che la gerarchia è dentro la Chiesa, non sopra la Chiesa, non accanto alla Chiesa, non sotto. E i vescovi non sono la Chiesa. Quando parla un vescovo, non è la Chiesa che parla, ma è un vescovo che esprime il suo pensiero, magari in comunione con tutti gli altri vescovi. La teología dice, acompañemos primero a los pobres para llevarle un mensaje de sanación, de liberación, que todos somos hermanos y hermanas. Algo tan sencillo como eso, si todos somos hermanos y hermanas, no puede haber explotados ni explotadores. No puede haber quien sean ricos y sean pobres. Esa pregunta recorre la historia del cristianismo. ¿Pero cómo? Jesús nos hizo pobres. ¿Qué es hoy estar con los pobres? Esta corriente se extiende a lo largo y ancho de América Latina y trata de preocuparse por el aquí y el ahora, porque el reino de los cielos no es una cosa por allá, sino del más acá, del aquí y del ahora. Y las condiciones estructurales que muchas veces la gente vive, sufre, las angustias, la injusticia social, las hambrunas, la violencia, exigen respuestas concretas de parte del Evangelio. Según los testigos de la época, la labor apostólica de los sacerdotes, su mensaje y la labor social fue bien recibida por los fieles. Esta teología fue muchas veces vinculada con movimientos y con la teoría y la metodología marxista. La Iglesia Católica, el cristianismo en general, venía de una tradición anticomunista, pero también de acuerdo, de convivencia con los poderosos. En los seminarios también había muchos jóvenes inquietos que empezaban a leer marxismo, con esa mirada latinoamericana del marxismo, ¿no? No es una mirada soviética, una mirada ortodoxa del marxismo europeo, sino que es un marxismo adaptado a las circunstancias latinoamericanas, reconociendo algunas cosas positivas y, por supuesto, criticando en el marxismo el ateísmo, el materialismo. Pero, ¿por qué esta tarea por el bien común fue considerada una amenaza por ciertos sectores de la propia Iglesia Católica? Esta mirada inclusiva habría generado discordias y enfrentamientos en el seno eclesiástico. Karl Marx, certo, parlerebbe di Dio come di una creazione umana per scopi consolatori. Lui parlava della religione come oppio del popolo. Il marxismo era diventato anche il principio di una costruzione statale, quella sovietica, dove si predicava ufficialmente l'ateismo e si perseguitavano le chiese, quindi si perseguitava anche la Chiesa cristiana, la Chiesa cattolica. Indudablemente el comunismo tiene la misma afinidad electiva que el cristianismo. Es decir, el cristianismo quiere la libertad del creyente, del oprimido, del pobre, le promete el reino de los cielos. El comunismo al obrero también
La diferencia es que el comunismo se lo promete aquí y ahora con la revolución. No hay nadie más cristiano que un comunista, aunque lo niegue. Come cattolico io mi sono sempre sentito spinto a diventare comunista nel senso letterale della parola, cioè a volere una società senza classi, senza sfruttamento, senza opressione, eccetera. Lo que genera tensión en el cristianismo es el ideal de pobreza contra las riquezas. Pasa que el ideal de pobreza tampoco es tan fácil de encontrar en la vida un ideal de pobreza. No hay que pensar a Jesús como un revolucionario que viene a instaurar el comunismo en la antigüedad. O sea, sí, Jesús tiene un ideal de igualdad mayor, pero también tiene sus límites. Él dice a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Él respeta también determinada jerarquía. ¿Por qué provocaba tanta resistencia una ideología que para muchos se acercaba a la prédica de Jesús y sus apóstoles? Según los seguidores de la teología de la liberación, el mensaje debía respetar la identidad de los destinatarios. Por eso era fundamental hablar en el idioma de cada lugar que visitaban, tal como lo hicieron los apóstoles. Uno de los lugares donde este enfoque religioso se puso de manifiesto fue en México, en el estado de Chiapas, a través de la labor del obispo Samuel Ruiz. Fue el obispo de Chiapas que se caracterizó durante muchos años por la defensa de los derechos indígenas y que no fue nada querido por la alta jerarquía eclesiástica en México. Y él cuenta su conversión. Él un día fue a hacer la visita pastoral que hacen los obispos y entonces un indígena se le acercó y le dijo que por favor que no viniera más. ¿Y por qué? Dijo, bueno, el hombre sorprendido, ¿por qué no viniera más, no? Y él le dijo, bueno, lo que pasa es que el hacendado nos pidió doble cuota para atenderlo a usted, ¿no es cierto? Y nosotros, o sea, imagínese, entre todo lo que nos saca el hacendado y encima tenemos que darles más, entonces mejor no venga. Entonces ahí Samuel Ruiz comenzó a tratar de entender y se dio cuenta que los indígenas estaban sometidos en condiciones de explotación, en formas feudaloides, aprendió las lenguas indígenas, se colocó del lado de los indígenas y desarrolló una variable de la teología de la liberación, que es la teología india, que está dentro de lo que plantea el Concilio Vaticano II, plantea que el Evangelio tiene que inculturarse en la cultura del pueblo sobre el que se va a trabajar. Durante su visita a México, el Papa Francisco estuvo en Chiapas y visitó la tumba de Samuel Ruiz. E allora ho sentito che dovevo venire qui oggi a pregare. ¿Cuál fue la repercusión de este gesto papal? Eso de alguna manera fue una crítica a la propia jerarquía mexicana o a sectores importantes de la jerarquía, ¿verdad? Que hicieron a un lado un modelo de pastoral como el que practicaba don Samuel Ruiz. Más allá de las ideas compartidas, los sacerdotes de la teología coincidían en sus puntos de vista sobre cuál era la mejor manera de llevar a cabo la tarea evangelizadora. ¿Por qué algunos teólogos creen que los sacerdotes de la teología de la liberación no estaban de acuerdo entre sí? ¿Existieron posturas irreconciliables al punto de poner en peligro la vida de sus miembros? En el último siglo, la Iglesia atravesó una gran crisis interna que provocó la partida de una enorme cantidad de creyentes quienes reclaman una mayor coherencia entre los dichos y los hechos de la institución. Has tenido a lo largo de toda la historia hombres y mujeres, laicos y monjes, sacerdotes que verdaderamente han creído en ese mensaje y lo han llevado a la praxis. Pero de mi perspectiva, ese no ha sido el mensaje de la Iglesia institucionalizada. En Colombia surgió la figura de Camilo Torres, un sacerdote que para diferentes referentes de la Iglesia despertó posturas encontradas por su labor apostólica. Camilo Torres fue un cura que estudió sociología
Y obviamente se dio cuenta de la injusticia que vivía su país, Colombia, que debía cambiar, que él era instrumento de cambio. Ensayó algunos modelos de cooperativismo, específicamente de lo que se denominó la acción comunal, pero pareciera que sus superiores como que lo veían con unos ojos distintos, como si el Cristo no se hubiese comprometido con lo social. ¡Qué paradoja! Y poco a poco se dio cuenta de que no había alternativa. Y se fue al monte, se fue a la guerrilla, se fue guerrillero. Sea un cura guerrillero, ya directamente, que opta por las armas, entendiendo que es una forma de ejercer el evangelio, y eso es un elemento muy disruptivo y fuerte para el resto de lo que podríamos ya denominar la izquierda de la Iglesia en América Latina, ¿no? La violencia en pos de la justicia social resultó a los ojos de muchos creyentes una contradicción. Sobre el tema se expresaron distintos curas de la teología de la liberación, entre ellos el sacerdote argentino Carlos Mujica. Desde ese año 67, 68, surge con mucha fuerza el nombre de un cura que ya venía comprometido con los movimientos sociales, con los curas obreros, que es Carlos Mujica, que tenía un vínculo interesante con algunos jóvenes del Colegio Nacional de Buenos Aires, y ahí empieza a hacerse conocido entre los grupos juveniles que están saliendo de la tradición de la acción católica hacia una vocación más revolucionaria. Incluso estos jóvenes, un poco influidos por Mujica y por el ambiente que existía en América Latina, fundan el Comando Camilo Torres, que es un comando por ahora de lecturas y de acción social. ¿Cuál era la postura de Carlos Mujica frente al uso de las armas? ¿Consideraba que la violencia era válida a la hora de hacer realidad un proyecto religioso? Quiero pedir perdón, porque me siento en buena parte responsable de esta ola de violencia que hoy hay en nuestra patria, por mis cobardías, por mi indiferencia, por mi falta de compromiso, porque no he sabido seguirte a ti, Jesucristo, que viniste al mundo no a ser servido, sino a servir. Hay un famoso programa de los años 70 al cual es invitado Mujica. Entonces él habla de qué es la violencia, define la violencia institucional. Violencia es lo que sufre todos los días mis hermanos villeros, que no tienen trabajo, que no tienen vivienda, que no les dan trabajo porque viven en la villa. Esa es la violencia cotidiana. Esa violencia, hay respuestas a esa violencia, dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo en quitarle la vida a otro cristiano, dice, pero entiendo perfectamente a aquel que da la vida por otro. En 1968, Carlos Mujica viajó a París en tiempos del Mayo francés. Allí tomó contacto con los curas obreros y a su regreso puso en marcha el movimiento de sacerdotes para el tercer mundo. Su labor se desarrolló en las villas miserias, lo que dio origen a los curas villeros. Yo creo que lo que se trata de ayudarlos a ayudar. Su apostolado fue silenciado con su asesinato. Sobrevive en lo que hoy se llama los curas de base, los curas villeros, que están retomando mucho la idea de Mujica, los que están en la villa, los que están en los asentamientos, los que están viviendo con la gente, y son muy importantes y muy numerosos en la Argentina. De Carlos Mujica y sus compañeros hasta el día de hoy, los curas vivimos en las villas y organizamos la vida junto a la gente de la iglesia. Nosotros insistimos. Yo formo parte del equipo pastoral de sacerdotes en la Villa de Emergencia, que cuanto antes se facilite la mejora de los barrios. Para mí Mujica es la figura más emblemática y nuestra guía espiritual, es nuestro mártir. Desde el seminario lo sentimos como también nuestro ejemplo. Y yo siempre destaco dos cosas, ¿no? Para mí Mujica tuvo gran pasión por la iglesia y por otro lado tuvo una gran pasión por el momento que le tocó vivir. Para mí son dos valores que el cura tiene que tener. ¿Cuál fue la suerte corrida por otros líderes de la teología de la liberación? Y traigo el caso concreto de esta amiga teóloga de Brasil, Ivonne Guevara, quien el Vaticano la sancionó por anunciar la teología de la liberación. La silenció, no le permitió hablar. Por 2 años no podía hablar en público, ni dar conferencias, ni escribir nada. Para los estudiosos de esta doctrina, la presión de la iglesia tradicional puso en jaque a este movimiento.
Pero, ¿esto determinó su desaparición total? La teología de la liberación no pudo ser porque fue tremendamente reprimida, ¿no? En primer lugar porque era un gran peligro para los poderes. La Iglesia Poder tuvo un rol determinante en la represión, persecución, tortura, asesinato y muerte de militantes católicos que le molestaban. Hay grupos dentro de la Iglesia Católica que no aceptan la teología de la liberación porque se genera otro tipo de estructura, una estructura más de comunidades de base, una estructura donde se van a tomar en cuenta las voces de los pobres y de las mujeres. El cardenal Ratzinger, quien fue el gran consejero del Papa Wojtyła, de Juan Pablo II, y quien estuvo a cargo de la Congregación para la Fe, que es el nuevo nombre de la Inquisición, empezó a desmontar poco a poco la teología de la liberación. Desde Roma encontraron que la mejor manera de desmontar las fichas de la teología de la liberación, porque era poco conveniente al Vaticano, era nombrando a los curas, teólogos de la liberación, obispos. ¿Qué mejor manera que callarlos dándoles una mitra? Para los fieles practicantes y sacerdotes de la Iglesia, era imperativo cambiar la realidad de los más desprotegidos. ¿Acaso los fieles han creído en palabras que nunca dijo Jesús? ¿Cuánto han sido alterados los textos bíblicos? ¿Qué intención se esconde detrás de estos cambios? ¿Cuál es la verdadera palabra de Dios? Según estudiosos de la Biblia, los textos originarios habrían sido modificados a través de los siglos. ¿Cuál es entonces el verdadero mensaje apostólico que compartieron los discípulos del Hijo de Dios? Es un mensaje de inconformismo, producto de un presente, como casi todos nuestros presentes, incómodo, donde ellos llevan ese mensaje que supuestamente dijo Jesús. Los textos estos fueron escritos por discípulos directos o por gente que no conoció a Jesús. Fueron tradiciones orales. Esto pasa, por supuesto, una cuestión de editar los textos. Quienes agregan, quienes ponen. Esto explica, por ejemplo, las contradicciones que a veces tenemos o las divergencias entre los diversos textos. Si yo veo, por ejemplo, el Jesús de Lucas y el Jesús de Marcos son muy distintos. En Lucas, Jesús está muy seguro de sí mismo. Cuando lo vienen a buscar, dice, bueno, esto es lo que me toca. Está tranquilo, es un sujeto impasible, fuerte. Es el Hijo de Dios, no teme. En cambio, cuando uno lo ve en Marcos, Jesús está asustado. Le pide a su padre que lo ayude. La Iglesia Católica lo sabe. Por eso, siempre que se lee un evangelio, la liturgia dice, este es el evangelio según San Marcos, según San Lucas. Porque la Iglesia sabe, por eso se le llama a la fe de la Iglesia Católica apostólica, porque cree en lo que dijeron los apóstoles. No tanto en lo que dijo Jesús, sino nos llegó a través de la interpretación de los apóstoles y ya los discípulos de los apóstoles son los que empiezan a escribir textos, ni siquiera los apóstoles. Nosotros, digamos, como historiadores, dependemos de textos y los textos han sido copiados una y otra vez. De hecho, los originales de los evangelios debieron haber sido escritos en arameo y hoy tenemos textos en griego y los más tempranos que tenemos son del siglo IV, el Código Sinaítico. Entonces, la voz de Jesús se nos perdió. Y eso es un problema, pues cimentar una religión sobre una voz perdida es tensionante. ¿Quiénes intervinieron en la redacción de los textos bíblicos? ¿Cómo explicaron los estudiosos de la Biblia las modificaciones y contradicciones planteadas en el libro sagrado? ¿Cómo se acordó llegar a un texto común? ¿Cuál fue el motivo? Constantino se imagina un cristianismo unificado, una sola fe. Claro, cuando emerge se ve que en cada región los cristianos piensan que el cristianismo es distinto. No hay un cristianismo, hay muchos cristianismos. Por eso Constantino se ve obligado a llamar a un concilio, el primer concilio ecuménico de Nicea, para decirles, muchachos, pónganse de acuerdo, nosotros necesitamos una fe para un imperio
y tenemos que decidir cómo es Dios, si Jesús es igual al Padre, si está subordinado, si fue creado, si fue generado, y esto que para nosotros puede parecer, para nosotros los historiadores, algo nimio, en su momento era una cuestión política, porque el que tiene el credo correcto es el que maneja una iglesia, el que maneja los diezmos, el que maneja el vínculo, es el interlocutor privilegiado del emperador. Ya la primera generación después de Jesús, ya hay una diferencia de interpretación del mensaje. Y van a haber tantos textos como gente va a creer interpretar, al grado de que 4 siglos después, en el año 325, en el concilio de Nicea, hay una depuración a 72 evangelios. Y en el siglo IV se discute de esos 72 cuáles son revelados, cuáles no, y a criterio de los obispos de la época y por mandato de Constantino se eligen estos 4. Los evangelios que fueron descartados son conocidos como evangelios apócrifos. Para muchos, los textos descartados son considerados evangelios prohibidos. Los evangelios apócrifos no son evangelios prohibidos, son evangelios che non han sido utilizados porque se piensa que lo que dicen no es más que un relleno de lo que ya está. I Vangeli apocrifi sono stati esclusi dal canone per l'eccesso di divino che c'è in essi, perché abbondano di miracolismo e miracoli banali. Gesù che per esempio ad un bambino che gli fa un dispetto lo fa morire, poi la Madonna lo sgrida e lui lo risuscita. Era il sistema delle favole dell'epoca, insomma. Sono stati esclusi e sono stati accettati i 4 Vangeli più antichi e più sobri. Todos los textos que conocemos, tanto los evangelios, los hechos, las cartas paulinas, están construyendo una identidad, están construyendo una religión, no van por la verdad, tal como la entendemos nosotros. No son historiadores, no son antropólogos, ellos se mueven desde la fe. ¿Cuál es hoy la labor apostólica de los feligreses? ¿Cuál es el mensaje que transmiten los creyentes? ¿Cuáles son las posibilidades reales que tiene Francisco para llevar a cabo su misión? ¿Podrá el Papa Francisco recuperar a los fieles que abandonaron la Iglesia o su misión está condenada al fracaso? La labor apostólica resulta para los estudiosos el principio de la fe. Recuperar la acción apostólica y estar cerca de los más pobres es un principio que el Papa Francisco ha considerado eje de su papado. Transmitir, llevar el mensaje a los más necesitados es un fundamento clave del catolicismo. ¿Cuál es la postura de Francisco frente a la acción de base de su Iglesia? A medida da grandeza de una sociedade è dada pelo modo como esta trata os mais necesitados, que non ten outra cosa senón su pobreza. ¿Hacia dónde va la Iglesia en términos apostólicos, evangelizadores? Creo que estamos en una etapa muy interesante, en el sentido de generar una mayor pertenencia a la Iglesia, una comunidad, un mayor compromiso, como nos insta, por ejemplo, el Papa Francisco respecto a una Iglesia en salida y hacia los más pobres, esos que por ahí viven, como me gusta decir a mí, un ayuno forzado porque no tienen las mínimas condiciones de vivienda, de trabajo. Francesco è il primo Papa del mondo globale. Non è nato in un villaggio bavarese, in un villaggio polacco, non è cresciuto in una piccola città italiana. Viene da una megalopoli di milioni di abitanti come Buenos Aires, in cui ci sono tutte le situazioni sociali, in cui sono presenti tutte le religioni. Sembra che i miei fratelli cardinali sono andati a prenderlo quasi alla fine del mondo, ma siamo qui. E quindi Francesco conosce bene il pluralismo del mondo contemporaneo e al tempo stesso, quando lui parla
delle situazioni sociali di emarginazione non lo ha letto nei documenti, ma lo ha conosciuto da vicino visitando le villas miserias di Buenos Aires. Francisco tiene toda otra cultura, que una cultura de mucha gente en la iglesia, que vengan todos y todas. El Papa Francisco decía que tiene que ser como hospitales de campaña. La iglesia como el lugar, nuevamente, como lo fue en las misiones jesuíticas, que es el centro de la vida de las familias y de las personas. Y creo que tenemos que lograr eso, ¿no? Si no logramos eso, estamos en deuda y es porque nos hemos achicado, nos hemos conformado con el simple culto. Se non confessiamo Gesù Cristo, la cosa non va. Diventeremo una ONG pietosa. La mirada católica históricamente es cómo se vive la fe en la sociedad, en la actualidad que me toca vivir. Entonces, la religión está expresada sobre todo en las acciones que tienen que ver con el compromiso social en donde se juega realmente el reino de los cielos. A mí me ha sorprendido siempre ver en sus visitas, ya sea en Bolivia, ya sea en Estados Unidos, cómo, por ejemplo, ha visitado cárceles. Centros penitenciarios, y ahí se ha dirigido a sicarios, a asesinos, a personas realmente que han cometido actos despreciables, pero a ellos les ha pedido, por favor, no se olviden de rezar por mí. Papa Francesco vuole una Chiesa che non sia compromessa con il potere politico e con il potere economico. Vuole una Chiesa di testimonianza, in cui i fedeli testimoniano lo spirito del buon samaritano e in cui la Chiesa come struttura non si comporta come un ufficio di dogana che dice tu puoi entrare e tu devi stare fuori. È l'uomo che ci dà questo spirito di pace, l'uomo povero. Ah, come vorrei una Chiesa povera e per i poveri. ¿Podrá llevar a cabo su acción revolucionaria? ¿Podrá hacerle frente a los que se oponen a los cambios? ¿Cuál será su estrategia para hacer realidad en el siglo XXI la iglesia que Jesús predicó?